buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que estén aquí en la sesión del mes de marzo del Seminario de Visión Actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Les agradezco mucho por estar acá. Y bueno, para el día de hoy tenemos dos expositores de casa, muy queridos los dos. El primero de ellos es Antonio, Antonio Ruiz Morán, que es uno de nuestros estudiantes de la licenciatura. Hola, Toño, ¿qué tal? Hola, profesor. Nos da mucho gusto saludarte. Bueno, pues yo Igualmente. quería, yo quería pues presentarte como uno de nuestros estudiantes estrella de la licenciatura. Toño está en el último semestre de la carrera. Él ha obtenido consistentemente el reconocimiento a la excelencia por su alto desempeño académico en la facultad. Y bueno, en esta ocasión va a estar platicando con nosotros sobre su trabajo de investigación, este trabajo que está desarrollando por segundo semestre consecutivo para lograr finalmente la terminación. Después de que platique con nosotros, Toño, vamos a escuchar también a Eder Díaz. Eder es un estudiante de nuestra maestría en banca y mercados, en métodos matemáticos para finanzas cuantitativas. Eder tiene dos licenciaturas, está estudiando una tercera. Él es un emprendedor y bueno, pues también nos va a platicar un poco del proyecto con el que está trabajando para lograr su grado de maestría. Entonces, sin más, vamos a ceder los controles a Toño y estamos aquí con ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor. Permítanme entonces. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, me presento. Me llamo Antonio Ruiz Morán. Soy alumno de la Facultad de Ciencias Actuariales, bien, como dijo el buen Barry. Les vengo a presentar sobre mi proyecto. Mi proyecto habla sobre la calibración de modelos estocásticos para la descripción de series de precios y de tasas financieras, de series financieras, de tasas de interés, perdón, de series financieras en general. Básicamente, la estructura que voy a presentarles respecto al proyecto es de la siguiente manera. Voy a darles una breve introducción sobre el problema, el centro de investigación de este proyecto, lo que busco con este proyecto y un poco de planteamientos teóricos de los que he estado planteando a lo largo de la investigación antes de poder llevarlo a series financieras reales, porque uno de los pasos del proyecto es llevarlo a cabo a series históricas y mediante pruebas retrospectivas ver la eficiencia de esta metodología. Eh, Como muchos podemos comprender, los mercados financieros, el estado actual, los estados futuros en general, son determinables en ciertos aspectos y en algunos aspectos se ven influenciados por cosas aparentemente aleatorias. Esto se debe a lo que conocemos como la volatilidad del mercado. Y generalmente solemos definir que la volatilidad es riesgo, porque precisamente esos aspectos aleatorios, cuanto más influibles son en el estado del mercado, decimos que hay mayores riesgos, hay una mayor incertidumbre, y lo cual puede llegar a ser peligroso, ya que las riquezas y los recursos se ven influenciados dependiendo del estado del mercado, y se trata de ahorros e inversiones de estados futuros, definitivamente. Por eso, una manera de comprender el mercado es mediante un sistema estocástico, es decir, aquel proceso que evoluciona por aspectos determinables y por aspectos aleatorios. Entonces, básicamente, lo que plantearemos aquí es ecuaciones diferenciales estocásticas.
Así como el movimiento browniano geométrico, que es uno de los más usados para modelar los activos, principalmente veremos otros tres que en un momento les presentaré. Para la solución de estas ecuaciones diferenciales, se utiliza el método Euler-Maruyama, que es un método numérico para simular trayectorias que describen cómo evolucionan estos procesos. De esas trayectorias, mediante vías de estadística y mediante vías numéricas, básicamente con las ideas de Monte Carlo, veremos las tendencias, la volatilidad, se crearían intervalos de confianza en base a esos dos aspectos y se podrían describir varias cosas. Entonces, ese es uno de los propósitos del proyecto. Así como también, en base a una serie histórica, crear una metodología de estimación, diseñar estimadores que funcionen para calibrar los parámetros necesarios y poder simular las series en el futuro. Por supuesto, como también les había mencionado, hacer pruebas retrospectivas una vez diseñada esta metodología de estimación y calibración y de simulación para ver qué tan precisos son cada uno de los modelos planteados en su forma de ecuación diferencial estocástica. El principal modelo en su forma general es el proceso de Ito, que básicamente está descrito por una ecuación diferencial estocástica. Una ecuación diferencial estocástica es una expresión que nos describe cómo se dan los cambios instantáneos del proceso estocástico, que es la solución a esta ecuación justamente. Y un proceso de Ito se distingue porque los cambios instantáneos tienen una parte determinista en base al cambio instantáneo del tiempo y una parte aleatoria en base al cambio instantáneo de un proceso de Wiener o un movimiento browniano estándar. Y dependiendo de esas funciones, la función A o la función B, obtenemos diferentes estructuras de los procesos. En el lado derecho les presento, por ejemplo, el movimiento browniano geométrico, en el que despejando, por ejemplo, la ST, obtenemos cómo se vería este proceso. Si notan una trayectoria aquí que se puede explicar bien, va evolucionando de una manera exponencial, porque el movimiento browniano geométrico describe que los cambios o los rendimientos instantáneos de ese activo, las tasas de crecimiento del precio, se van dando por una tasa mu y también por un factor aleatorio definido por el movimiento browniano y el parámetro sigma. Básicamente, ese es uno de nuestros modelos. Otros modelos que vamos a tratar del del proceso de Ito son el movimiento browniano geométrico, el segundo que es el modelo de Ornstein-Uhlenbeck, el tercero que es el modelo de Basicek y el cuarto que es el modelo de Cox-Ingersoll-Ross. Los primeros dos generalmente se usan para describir precios o activos. Los últimos dos para describir tasas de interés. Y al ser estas ecuaciones diferenciales estocásticas, repito una vez más, los procesos estocásticos que solucionan a esas ecuaciones diferenciales estocásticas son las que buscamos usar para modelar las series de precios, las series de tasas de interés y demás. Un método numérico que nos permite aproximarnos a la solución de esas ecuaciones diferenciales estocásticas es el método de Euler-Maruyama. Esta nos explica que se puede generar una trayectoria del proceso que soluciona justamente la ecuación en un intervalo de tiempo definido mediante una condición también inicial y dividiendo ese intervalo en pasos extremadamente chiquitos, porque la idea es que los cambios simulen ser casi instantáneos. Entonces, como les presento en el diagrama, por cada cambio instantáneo, lo podemos convertir simplemente en una resta de momentos, en una resta de variables, pero cuyo valor sea aproximadamente cero o muy cercano a cero. Así simularíamos cambios instantáneos. Y gracias a que el movimiento browniano cumple con el requisito de que los incrementos son independientes, podemos sustituir entonces
o simular esta parte del movimiento browniano como una variable aleatoria normal con varianza t, perdón, delta t. En este esquema espero ser un poco más claro. Básicamente la idea del método de Euler-Maruyama es que dado un momento en el que conocemos el valor de un factor del mercado, un precio o una tasa de interés, entonces la simulación o el método de Euler-Maruyama dice que el siguiente estado de ese factor va a ser determinado por el estado inicial o previo, por el factor determinista que es la función A y por el factor aleatorio, que es representado por la función b, multiplicado por una variable aleatoria normal con varianza delta t. Esta es básicamente la idea. Ir simulando en cada instante del tiempo hasta llegar al horizonte de tiempo que deseamos. Entonces, básicamente, es discretizar cada uno de nuestros modelos. Discretizados estos 4 modelos que estamos estudiando, se ven de esta forma. Uno de los procesos que más fácil va a resultar estimar, obviamente, va a ser el movimiento browniano geométrico, precisamente porque en su expresión nos indica que con un simple despeje de la S es posible obtener variables aleatorias normales que se distribuyen de forma independiente e idénticamente distribuidas. Es un parte que les profundizaré en el momento que explique la calibración de estos modelos. Aquí les presento el pseudocódigo general del método de Euler-Maruyama. Básicamente consiste en dar valor de los parámetros. Por supuesto, para propósitos de este proyecto, esta parte se daría con los métodos de calibración y estimación de los parámetros de los modelos. Damos un valor inicial, que es como el precio en el que actualmente se encuentra un activo o el estado actual de un factor de mercado. Damos hasta qué momento nos gustaría simular el movimiento de esa serie y damos un número de subintervalos del tiempo. Lo ideal, por ejemplo, es que si nosotros estamos manejando términos de años, lo más cercano al cambio instantáneo sería cada día, porque conforma 1/365 partes del año, en su forma continua, obviamente. Después lo que se hace es un ciclo, en el que el siguiente estado se determina básicamente en base a la fórmula discretizada de los procesos de Ito. Dependiendo de la función B o la función A, simplemente le damos los valores del parámetro y vamos a ir continuando hasta llegar a simular las trayectorias. Aquí les presento un ejemplo de cómo se verían una trayectoria. Si notamos, puede haber diferencias, pero esto es por los valores del parámetro que se les da. Esos parámetros se profundizan en el método de calibración, pero lo que quiero que veamos es que conforme más chiquitos son, más cambios va a haber, más apegados. Se puede notar que hay cambios instantáneos, de tal manera que se va aproximando al proceso estocástico que va solucionando esa ecuación diferencial estocástica. Este es el caso de los cambios diarios. Por supuesto, una trayectoria no nos dice nada. Necesitamos simular varias trayectorias para conocer a profundidad las propiedades del proceso estocástico que solucionan la ecuación diferencial estocástica. Entonces, básicamente, este es el caso del movimiento browniano geométrico, con 102 trayectorias, pero se puede aplicar para cualquier proceso de Ito en el que simulemos varias trayectorias. La idea es fijarnos en cada instante del tiempo las intersecciones que llegan a tener las trayectorias con esa línea del tiempo, pues esos puntos de intersección actúan como variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas entre sí.
porque conforman cuál sería el valor del proceso en ese mismo instante. Por lo que para llegar a estimar la función media y la función varianza del proceso estocástico, se requiere calcular la media o estimar, perdón, la media y la varianza en cada uno de esos instantes. ¿Sí? Y así, uniendo esos puntos instantáneos, por así decirlo, se ve cómo vería una función media. En el movimiento browniano geométrico, les presentaré a continuación. Bueno, en otro momento, perdón. En estas gráficas, por ejemplo, ya conocemos muchas propiedades teóricas reales y las verdaderas de cada uno de los procesos. Con este método es posible aproximarnos a esos procesos. Estas gráficas, básicamente la idea es como la de un QQ-plot, en el que comparamos el valor estimado de la media, de la función media, con el valor estimado de la función desviación o la función varianza. Hemos de notar que las aproximaciones llegan a ser muy buenas y en algunos procesos llegan a desviarse un poco. Eso es un tema que de hecho se está tratando también, porque es claro, por las ideas de Monte Carlo, que a mayor número de simulaciones, más preciso es. Pero también hay un costo computacional. Eso también se los adelantaré en otro momento. Pero básicamente, una vez que estimamos la función media y la función varianza de los procesos, ya somos capaces de crear intervalos de confianza. La idea de los intervalos de confianza de forma numérica es que creemos en cada instante del tiempo intervalos y contemos. La idea general de esta función, de la indicadora, es contar el número de trayectorias que cruzan dentro de ese intervalo. Así, por ejemplo, si queremos crear intervalos de confianza del 95% y simulamos 1000 trayectorias, la idea es tratar de que 950 trayectorias pasen dentro del intervalo. Y esas trayectorias están diseñadas alrededor de la función media y con un número de desviaciones arriba y abajo. Entonces, todo se resuelve en base a un método numérico en el que vaya buscando en este proyecto se usó el método de falsa posición, porque ya que tengo un intervalo de 0 a raíz de 1 entre alfa, en el que estoy seguro, gracias a uno de los resultados de probabilidad llamado el resultado de Chebyshev, este me da una cuota de hasta cuántas desviaciones puedo garantizar que una variable aleatoria se va a encontrar alrededor de la media. Entonces ya tengo un intervalo de dónde va a provenir el número de desviaciones necesaria para crear ese intervalo de confianza y puedo usar un método numérico cerrado como el de falsa posición para encontrar ese número de desviaciones necesario. Por ejemplo, en el caso de crear intervalos de confianza del 95%, se encuentra, aplicando el método de falsa posición en cada instante, que el número de desviaciones gira alrededor del 1.97. Por supuesto que no es constante, más sin embargo, por ser un método numérico, no cambia mucho. Se va aproximando a lo que es el valor verdadero de la K. Y para asegurar que en cualquier momento capture al menos el 95%, se usa el máximo número de desviaciones en cada uno de los modelos. Y generalmente no se movieron arriba de 2 o abajo de 1.97. Y así se crean básicamente estos intervalos de confianza, en el que podemos notar, por ejemplo, que el movimiento browniano geométrico, una característica que tiene es que tiene una varianza que va creciendo cada vez más conforme avanzamos en el tiempo, hasta tal punto en el que dice que un intervalo tendría que ser hasta precios negativos. Por supuesto, una cosa que se debe considerar en esta metodología es que en el movimiento browniano geométrico,
los precios no pueden ser negativos y por eso el intervalo se cierra a máximo el cero cuando llega ese intervalo. Es nada más la única eficiencia en este gráfico. En los demás, por ejemplo, no se nota una varianza tan creciente como en el movimiento browniano geométrico y presentan tendencias diferentes. Pero repito, eso depende de cada uno de los valores de los parámetros. Aquí les presento en una tabla una de las desventajas que tiene usar el método de Lerman-Uyama y las ideas de Monte Carlo para estimar las propiedades de esos procesos. Si nos fijamos, cada entrada de esta matriz representa el error relativo que tiene el estimador de la función media, dado un horizonte temporal y una volatilidad. Y notemos que conforme mayor es la volatilidad y mayor es el plazo de tiempo que deseamos pronosticar o describir de una serie de precios, mayor es el error que tenemos. Y sobre todo, en la función varianza. En la función varianza, por ejemplo, llegamos a tener que si hay una volatilidad muy alta y deseamos pronosticar a plazos de tiempo de 5 años muy largos, por ejemplo, el error puede llegar a ser hasta del 23% con respecto al valor verdadero. Esa es una gran desventaja de este método, que necesitamos definir un número de simulaciones de tal manera que haya una probabilidad alta de cometer un error aceptable. Un error aceptable podría ser menos del 5%, pero lo podemos definir como nosotros deseemos. Entonces, en síntesis, a mayor volatilidad y mayor plazo de tiempo, más simulaciones se requieren hacer, más trayectorias se requieren hacer para mejorar la precisión de la función media y la función desviación de los estimadores de esas funciones, perdón. Una idea que tenemos, obviamente, de Monte Carlo es que un cuantil como este, que se distribuye de forma normal, nos da un intervalo de confianza y esta nos da un margen de error si restamos las cuotas de ese intervalo de confianza. Básicamente nos dice que la probabilidad de tener ese error epsilon, que va a girar alrededor de 1 menos alfa, va de esta manera. Haciendo un despeje muy sencillo, vemos que el número de simulaciones necesario es determinado de esta forma. Como la varianza es desconocida, lo común es sustituir esa varianza por el estimador insesgado. Se hace muchas veces, pero claramente no quita el hecho de que esa varianza sea desconocida. Por ello, otro método que se ha estado explorando en esta investigación es proponer una forma diferente de precisión. Como sabemos, cuando no conocemos la varianza, un cuantil diferente que se distribuye de acuerdo a una tensión es esta. Y esta propone un margen de error diferente. Propone un margen de error que básicamente es una variable aleatoria porque depende de un estimador. Ese margen de error cuadrado nos da una idea de una G cuadrada, porque si notamos, al racionalizar con el número de simulaciones menos 1 y la varianza, obtenemos una suma de variables aleatorias cuadradas estandarizadas. Así que básicamente una forma de presión que también se pretende seguir explorando es ver el número de simulaciones de acuerdo a ese error estándar cuadrado, que está en términos del verdadero valor de la desviación. No garantiza la misma precisión, tal vez que cuando conocemos la varianza, pero sí garantiza una cierta probabilidad eh, de precisión gracias a que vemos a la epsilon cuadrada como una variable aleatoria. Todo esto fue para manejar las simulaciones de lo que describiría la serie financiera. Pero claramente necesitamos un método para saber cuáles son los parámetros indicados en describir esas series, porque dada una simulación, una serie histórica de cómo se han movido
los factores del mercado, podemos decir cuáles son los parámetros indicados mediante estos métodos de estimación. Principalmente se ha tratado de usar el método de máxima verosimilitud y el método de mínimos cuadrados para estimar esos parámetros. Dado los modelos discretizados, notemos que la misma expresión nos indica que dada la información pasada, la información que ya se conoce hasta el día de hoy, el estado siguiente del mercado se distribuye de acuerdo a una forma de la normal. Una normal con media X más la parte determinista del proceso y una varianza que es justamente la parte aleatoria del proceso. Entonces, recordando que los eventos conjuntos se pueden factorizar en eventos condicionados, esta sería nuestra función de verosimilitud en base a esos momentos o a esa serie histórica. Entonces, dada una serie, la función de verosimilitud consiste en un producto de densidades normales con media, la parte determinista, perdón, aquí me faltó escribir que es una función A de xth-1, th-1 por delta t, más xth-1 en esta parte. Y un sigma cuadrada de la parte aleatoria del proceso. Por supuesto, conocemos que la función logarítmica ofrece una mejor forma de estimar esos parámetros de forma más sencilla. Entonces, este es el problema que se trataría para cada uno de los procesos de Ito. Básicamente, entonces, el problema es maximizar esa función de verosimilitud para elegir los parámetros adecuados. La idea, repito, de la función de verosimilitud es que los parámetros sean de acuerdo a los que sean más acorde a la historia de una serie. No se trata de elegir nada más un parámetro deseado, sino que sean parámetros que describan muy bien la serie histórica. Esa es la idea de la función de verosimilitud. Así que, por ejemplo, en el movimiento browniano geométrico, les presento cómo sería la función de verosimilitud, dada una serie histórica. Y se puede resolver analíticamente mediante derivadas y la resolución de esas ecuaciones, que esos parámetros son los que se presentan aquí. Esos son los estimadores de máxima verosimilitud para el movimiento browniano geométrico. En el método de mínimos cuadrados, se basa en la idea de usar las observaciones futuras como funciones de las observaciones pasadas, tal como dice el mismo método de Euler-Maruyama, y hacer un análisis de regresión lineal para los respectivos procesos. Por ejemplo, encontramos en el modelo de Bashishek, si hacemos un despeje de las variables, que ésta tiene una pendiente, una ordenada al origen y un ruido aleatorio o un error aleatorio. Básicamente, entonces propone que una forma de modelar estos procesos es que las observaciones futuras dependan linealmente de las observaciones pasadas. Entonces, mediante los mismos estimadores de la regresión lineal que conocemos, despejamos esos parámetros A, B y sigma que respeten esa regresión. De hecho, si notemos, cuando hacemos esa simulación y lo ajustamos a una línea, parece que ajustan bastante bien. Los parámetros que ajustan lo mejor posible a esos puntos son los parámetros que tendrían el menor error cuadrático, de ahí el nombre. No se ha conseguido todavía avanzar en todos los estimadores, pero la mayoría ya se han logrado hacer. En esta tabla les presento una comprobación de qué tan efectivos son estos estimadores con respecto a los modelos, los parámetros de los modelos. Notemos, por ejemplo, que en el movimiento browniano geométrico
obtenemos sesgos muy pequeños. Si un estimador resulta ser muy bueno, su sesgo debería ser aproximadamente cero y debería tener, si es posible, una desviación estándar muy chiquita. El error cuadrático medio así resulta ser lo mínimo posible y resulta ser un perfecto estimador. Esto es una comprobación, claramente no es un análisis técnico, pero sí les presento la idea de qué tan efectivos son. Los estimadores de mínimos cuadrados para algunos casos son muy buenos. De hecho, resulta ser muy bueno para estimar las sigmas. Se obtienen sesgos extremadamente chiquitos y aparte desviaciones del estimador muy chiquitas. Los problemas, por ejemplo, surgen con el modelo de Bashek y el modelo de Cox-Ingersoll-Ross, que obtenemos sesgos muy grandes. Consideremos que estos estimadores fueron realizadas 10,000 veces. Entonces, obtener sesgos de más de 0.01, por ejemplo, en este caso el 0.12 y el 0.50 de acá, sí indican que hay una presencia de sesgo. Muy probable que haya sesgo. Igual manera, los estimadores de máxima verosimilitud demuestran también en algunos casos muy buena eficiencia. Algo que nos gusta remarcar de estos estimadores de máxima verosimilitud es que todo parece indicar que son más efectivos en el modelo de Bashek para, por ejemplo, el constante A, que el método de mínimos cuadrados. Básicamente la idea de esa tabla es escoger los mejores estimadores para calibrar correctamente cada uno de los modelos que describirán nuestras series. Aún falta, obviamente, en el método de máxima verosimilitud, comprobar cómo actúan los estimadores del modelo de Cox-Ingersoll-Ross y el de sigma del modelo de Bashek. Es algo que se pretende seguir avanzando. En conclusión, el método de Ehlers-Maruyama es una buena forma de aproximarnos a las propiedades teóricas de los procesos estocásticos, solo que requiere de varias simulaciones, lo cual puede representar un costo computacional alto si la precisión no llega a ser la deseada. La idea clara es que a mayor número de simulaciones, mayor es la precisión, pero hasta cierto punto ya no se mejora tanto esa precisión. Pero lo bueno es que dichos procesos discretizados son más fáciles de manejar que una ecuación diferencial estocástica, que una integral estocástica, que analíticamente son mucho más fuertes de analizar. Claro, también esto nos ofrece vías más sencillas de calibración y de estimación de los parámetros que deseamos, porque gracias a este método podemos definir esta idea principal, que las observaciones futuras, o al menos que los cambios que sufra el mercado, van de acuerdo a una función de la variable aleatoria normal. Todos sabemos, por ejemplo, que el movimiento browniano geométrico, bueno, la mayoría podemos saber que el movimiento browniano geométrico actúa de una forma log normal. Aunque no conozcamos la distribución perfecta, concretamente de estos procesos con este método, fuimos capaces de ver la función media, cómo se comporta la desviación y podríamos crear histogramas para cualquier momento en el que deseemos para ver cuál es la distribución real. Y la distribución log normal es una función de la normal, por eso este proceso llega a ser bueno para aproximarnos a las soluciones reales. Los próximos pasos de la investigación, y aún se pretenden para concluirlo, es explorar esta vía del cuantil para encontrar el número de simulaciones óptimas de acuerdo al margen de error deseado. Concluir, obviamente, con los estimadores restantes del Cox-Ingersoll-Ross y del Bashek, sobre todo los del máxima verosimilitud, y aplicar esta metodología a series financieras reales, para que nos indiquen mediante pruebas retrospectivas qué tan eficientes son. Sí, para llevar a práctica esta metodología. La bibliografía principal de toda esta investigación fue el libro de Desmond Heitman y el artículo de Desmond Heitman. Ese ha sido el principal fuente
y al igual que las otras. Por si a alguien le interesaría profundizar en el tema o le gustaría continuar con esta investigación o investigar esta parte, esas son las bibliografías que más les recomendaría. Muchas gracias por su atención. No sé si haya quedado alguna duda. ¿No? Bueno, entonces, les agradezco mucho su atención y muchas gracias, profesor, por la invitación. Me siento muy honrado de haber participado aquí. Yo tengo una pregunta, Toño. Soy Alberto Moreno, ¿cómo estás? Hola, profesor, Es ¿cómo que no, está? estoy en el celular y entonces mi cámara no es lo mejor en este momento. Sí. Una pregunta. Eh, Cuando hablas de hacer la prueba retrospectiva, lo que harías, por ejemplo, es tomar del año, vamos a pensar que hiciéramos un periodo de un año, ¿no? Sí. Tomarías 2000, el año 2019, por ejemplo, para hacer la varianza para el periodo que sigue, que es 2020, para que no fuera recurrente el parámetro con el que estimas tu primera, tu simulación, con el mismo periodo que estás midiendo, o cómo sería la prueba retrospectiva. Bueno, sí pensaba hacer una prueba retrospectiva en base a la información histórica. Ajá. Obviamente es explorar de varias maneras justamente estas pruebas, usando la información histórica, por ejemplo, o inclusive viendo las volatilidades implícitas en el momento en que nos encontremos del mercado. De esas volatilidades implícitas también podrían servir, por ejemplo, para sacar los parámetros que describirían la ecuación. Claro, repito, sería usar esas formas de estimación de que en el año 2019 veamos qué tan bueno sirve para pronosticar el 2020, ver o inclusive qué volatilidades implícitas, qué parámetros implícitos habrían en base a la información histórica, en base a la información, perdón, actual o en esa fecha del mercado. Y obviamente una cosa que también podría funcionar en las pruebas retrospectivas es ver cuáles hubiesen sido los mejores valores del parámetro para describir ese año. Y si esos mejores parámetros sí caben dentro de lo que sería un buen pronóstico. No sé si me expliqué bien en eso, profesor, porque igual en base a la información histórica yo estimo unos parámetros, pero tal vez esos parámetros no fueron lo suficientemente buenos y debía haber estimado otros parámetros. Eso es algo que también Esta, pretendo hacer, comprobar esa esta diferencia. segunda parte es interesantísima. Esa es la que creo que esa responde mi pregunta mal formulada. Buenísimo, porque tú puedes decir cuáles fueron los parámetros de 2020, que fue el año caótico, ¿no? Justamente, como que el 2019, por ejemplo, si lo usara, tal vez no lo describiría muy bien, Muy bien. justamente. Pero esa diferencia de lo que hubiese estimado si hubiese sido la información histórica a lo que realmente hubiese estimado para hacer el pronóstico lo mejor posible, esa diferencia también pretendo ponerla para ver la efectividad de esta metodología. Muy bien. Padrísimo trabajo, te felicito, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Em, ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que le incomode alguna idea? Mm, ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente. Eh, Le cedo la palabra al, al próximo, que es Eder Díaz Soto, si no mal recuerdo.
Gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Select. Hola, buenas tardes nuevamente. Gracias también, Toña, por tu participación, tu, tu ponencia, perdón, muy interesante. Gracias a ti también. Bueno, gracias. Bueno, me toca hablar de este tema que se llama atribución y contribución al rendimiento con el algoritmo de suavizamiento multiperiodo de Carino, o Carino. Es un trabajo aplicativo que realicé de manera, digamos, primero parcial en Afore 21 Banorte y solamente en una parte de los portafolios, y posteriormente lo llevé a cabo en todos los portafolios para todas las clases de activo y para todos los instrumentos en el sistema de Afore en Consar. Bueno, realmente es un tema de rendimientos, de cómo poder evaluar a cada uno de los portafolios y a cada uno de los managers o de los administradores de esos portafolios. Adentro, digamos, de cada una de las afores sabemos que hay un administrador que es el jefe de cada uno de los fondos, y a su vez se integra por una serie de equipos, ¿no? Solo como un poco para definir también, voy a hablar un poco de rendimiento absoluto y de rendimiento relativo, que son, cuando hablo de rendimiento absoluto estoy hablando en términos de solamente el portafolio como tal, y cuando hablo en términos de rendimiento relativo es cuando estoy comparando el rendimiento del portafolio propio contra un portafolio X, que puede ser, por ejemplo, un portafolio de referencia de mercado, como un índice o un ETF, etc. Incluso algunos ETFs o índices que son hechos a la medida para ser referencia de mercado de ciertos fondos grandes, ¿no? Como por ejemplo el caso de algunos afores también. Bien, entonces, hablando de ese tema conceptual, el rendimiento absoluto o el rendimiento del portafolio, nada más sin decir absoluto, me estoy refiriendo solamente al rendimiento como tal del portafolio, y cada uno de los activos que conforman ese portafolio le contribuyen de manera positiva o negativa. En el ejemplo solo tengo un efecto positivo, puede ser positivo o negativo, al rendimiento del portafolio. Entonces nosotros queremos saber también en esta parte cuál es digamos, cada uno de estos componentes que conforman el portafolio, cómo le ha contribuido al rendimiento de este portafolio, pero no solamente en un periodo de tiempo, sino a través de un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Puede ser el tiempo que ustedes quieran, 15 días, un mes, un año, 2 años, etc. Por otro lado, en la figura derecha, tenemos el rendimiento relativo, es decir, la parte sombreada, que le llamamos alfa, no es más que una simple resta aritmética del rendimiento de tu portafolio a un periodo determinado, menos el rendimiento de ese portafolio de referencia al mismo periodo de tiempo. Ese es el alfa, ¿no? Cuando hablamos de alfa, simplemente es eso. En este caso también estamos hablando de una alfa positiva. Pudo haber sido una alfa negativa, ¿no? Es decir, que en esta diferencia, en esta resta, el rendimiento del portafolio de referencia hubiese sido mayor que el rendimiento activo. Ok, tenemos en esta figura o en esta tabla la composición de nuestro portafolio, es decir, del portafolio que nosotros administramos, ¿no? Sí, siguiendo el ejemplo de este hilo conductor. Tenemos un portafolio conformado por 5 instrumentos en
15 periodos de tiempo, suponiendo que estos 15 periodos de tiempo pueden ser, no sé, minutos, días, segundos, años, etcétera. En este caso, vamos a imaginar que son días para simplificarlo y para hacer seguir el ejemplo. Si nosotros calculamos el rendimiento del portafolio, lo que tendremos que hacer es, siguiendo el encabezado de aquí arriba, estas ecuaciones, tendríamos que seguir calcular el rendimiento diario del portafolio y después ir acumulando ese rendimiento diario del portafolio hasta llegar al rendimiento acumulado del portafolio a un periodo dado. Si nosotros queremos saber a través de este tiempo acumulado cuál fue la contribución de cada uno de estos instrumentos a este 11.4994%, ese es precisamente el tema que resuelve o trata de resolver este proyecto, bueno, que lo resuelve, ¿no? Voy a ponerlo aquí con un ejemplo en Excel también, solo para verificar. Es decir, es el mismo ejemplo, simplemente si nosotros sumamos todos estos rendimientos acumulados, pues bueno, evidentemente, como sabemos, no vamos a llegar a este 11.4994, ¿no? Ahorita explicamos también por qué. Por lo tanto, si sumamos de manera vertical estos rendimientos, su suma es igual a 10.9604, es decir, si yo en un solo periodo de tiempo observo el rendimiento del portafolio, sí puedo saber cada instrumento cuánto le contribuyó al portafolio en ese periodo único de tiempo. Sin embargo, cuando yo comienzo a acumular estos rendimientos, resulta que esta suma no me explica este 11.4994%. Ok. ¿Qué es esta parte, no? Esta diferencia entre este 11.49 y el 10.96. Ahora, en muchas ocasiones, principalmente en CONSAR, que es donde tuve la oportunidad de ver cómo se hace el análisis de esta información, pues nos dimos cuenta que no se estaba como haciendo como tal, tan rigurosamente o tan a detalle, a nivel instrumento, esta parte de análisis, ¿no? De poder llegar a saber, a conocer, incluso a nivel instrumento, cuál es el que le está afectando o contribuyendo a cada uno de los portafolios. Digamos que regresando un poco a esta parte de cómo hacer la composición de los rendimientos acumulados, etcétera, esta es la nomenclatura, las ecuaciones. Digamos que para n periodos, en un año, podemos calcular la tasa de retorno con esta ecuación, ¿no? Que es 1 más la tasa de retorno entre n a la n menos 1, ¿no? De esta manera hago, digamos que este cálculo, ¿no? Por lo tanto, si continuamos dividiendo en periodos de tiempo cada vez más pequeños, eventualmente encontraremos el retorno compuesto continuo. Y llegamos incluso también al límite, ¿no? A este límite, que nos da igual a la exponencial del rendimiento. Una ventaja de los retornos compuestos continuamente es que son aditivos. Es decir, el retorno total puede calcularse como sigue. El logaritmo natural de 1 más el rendimiento es igual, es decir, a un periodo de tiempo dado, es igual a la suma de los rendimientos, a la suma de los logaritmos naturales de 1 más el rendimiento de cada uno de los periodos.
Justamente por esto es que no es posible que podamos, digamos, llegar con una suma natural al rendimiento compuesto del portafolio, ¿no? Digamos que si, regresando también a esta parte donde tenemos una manera también de calcularlo es 1 más R por 1 más R, si lo descomponemos, bueno, si sacamos un de igualdad, tenemos que, disculpen, aquí está, que 1 más R por 1 más R menos 1, o también es igual a la suma de los rendimientos más el producto de estos rendimientos, ¿no? Y esto es lo que hace que no podamos precisamente hacer esa suma natural. Ahora, Carreño propone en una de sus investigaciones, de sus desarrollos, una transformación logarítmica en los rendimientos. Por una parte, es una transformación logarítmica en cada uno de los rendimientos de cada periodo y una transformación logarítmica en el rendimiento acumulado de ese portafolio, que es esta K minúscula y esta K con T minúscula y esta K con T mayúscula. De este modo, podemos entonces hacer el cálculo de los rendimientos, hacer esas transformaciones logarítmicas a los rendimientos del portafolio y entonces sí, de cada uno de los componentes del portafolio y entonces sí podemos suavizar, digamos, con ese algoritmo los rendimientos para poder llegar a el número que queremos, que es el rendimiento total del portafolio. Siguiendo el ejemplo anterior, aplicamos a el rendimiento acumulado y el rendimiento diario del portafolio cada una de las transformaciones y también a cada uno de los rendimientos del portafolio, de los instrumentos. Un poco de ruido. De esta manera, siguiendo, tenemos, digamos, esas transformaciones logarítmicas que son calculadas con los rendimientos diarios del rendimiento del portafolio, es decir, de la suma de cada uno de los instrumentos, del rendimiento de cada uno de los instrumentos del portafolio. Hacemos esa transformación logarítmica para cada periodo y posteriormente, que esta es la K minúscula, y posteriormente para la K mayúscula, que es el rendimiento acumulado del portafolio. Ahora, lo mismo hacemos con cada uno de los rendimientos con cada uno de los instrumentos del portafolio para cada uno de los periodos, con la transformación, ya aplicando estas CATES, ¿no? Estas transformaciones. Ahora hacemos una suma natural y con esta suma podemos llegar a este 11.4994. Ahora bien, eso fue para la parte de
cómo ver la contribución del portafolio, es decir, solo viendo el portafolio como tal, no viéndolo en referencia con un portafolio de mercado, ¿no? Con el cual nos podemos medir. En la parte de atribución al rendimiento o rendimiento relativo, que es lo que les comentaba, es cuando nosotros comparamos nuestro portafolio con un portafolio de referencia. De hecho, esta es una práctica muy común porque cuando nosotros invertimos dinero en cierto portafolio, digamos, puede ser de renta variable o no, de algún estilo de estrategia, nosotros tenemos de alguna manera que validar que la persona o el equipo que está administrando esa inversión lo está haciendo de una mejor manera que si nosotros invirtiéramos, por así decirlo, de manera pasiva, ¿no? Es decir, que nosotros simplemente tomáramos ese dinero y en vez de, por ejemplo, ponerlo en un fondo que invierte en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues simplemente el inversor podría entrar a una casa de bolsa y comprar Nasdaq, ¿no? Y de esa manera evita quizás digamos, ese pago o esa manera de poderle dar el rendimiento, dar rendimiento a un fondo de inversión. ¿Por qué? Pues porque el fondo de inversión me está pagando menos que lo que me paga el Nasdaq, ¿no? Sí. ¿Alguna duda, perdón? ¿No? Ok. Algo que es importante tomar en cuenta en esta parte del análisis es que cuando nosotros analizamos nuestro portafolio contra el portafolio de referencia, al inicio de la medición, no tomamos en cuenta los costos de nuestros activos, ¿no? O sea, de cómo conformamos inicialmente nuestro portafolio. Esto es por una razón muy sencilla, porque digamos, si nosotros queremos saber esas mismas características, pero del portafolio de referencia, siendo un portafolio referencial simplemente, no tiene costos de entrada, ¿no? Simplemente tiene el primer día que corta, que es cuando cierran los precios, cuando llegan los precios de cierre que componen esa cesta, y a partir de ahí es como comienza la evaluación o el desempeño del portafolio. Por lo tanto, en el portafolio propio hacemos lo mismo. Tomamos el primer periodo de evaluación, solo los cierres, y a partir de ahí, entonces sí, los próximos, digamos, los periodos posteriores, sí se pueden ir tomando en cuenta las compras-ventas del administrador, que es justamente ahí lo que vale, ¿no? Lo que estamos midiendo, qué tan bueno fue el administrador para hacer esa selección y esa asignación de comprar y vender instrumentos en mi portafolio para darle un rendimiento mayor que el que le puede dar el portafolio de referencia al cual yo estoy referido, valga la redundancia. Bueno, en ese caso es simplemente el ejercicio del cálculo para el portafolio activo, donde tenemos, son precios y pesos realmente para llegar al mark to market. Generamos el NAV de cada uno de los, de cada uno de los portafolios, digamos, el activo neto total del portafolio. Y con esto vamos generando cada uno de los rendimientos diarios, ¿no? Es decir, aquí está en la ecuación de hasta abajo que pueden ver como R1, que es igual a mark to market en el periodo 1 entre el mark to market en el periodo 0, ¿no? Que es el valor de mercado del portafolio. Para el caso del portafolio de referencia, típicamente solo envían, digamos, los datos, información como son los pesos y los precios de cierre. Realmente eso es todo lo que comparte información para que se puedan hacer los cálculos. Entonces, bueno, también es un cálculo muy sencillo, que es el rendimiento por el peso y listo, ¿no? Ese es el rendimiento diario de cada uno de los portafolios de referencia. Ahora,
en esta pantalla es como, digamos, el resultado de haber corrido todo el proceso de cálculo de todos los rendimientos, las transformaciones de cariño, hacer el acumulado de nuevo y llegar al rendimiento del portafolio, el rendimiento del portafolio de referencia y el alfa, que como les decía es simplemente la diferencia, ¿no? Este factor que están viendo aquí abajo, este factor KT, es el factor de cariño, que es digamos, la transformación del rendimiento total del portafolio, ¿no? Del rendimiento acumulado. Ahora, hay otra cosa todavía que queremos profundizar más dentro de este análisis. Una vez que estamos revisando digamos, el rendimiento activo o el alfa como tal, nosotros queremos saber de ese alfa qué fue lo que hizo bueno o malo el estratega dentro de su asignación y selección de sus instrumentos para que lo haya llevado a ese rendimiento. Entonces, para eso nosotros tenemos que, digamos, dividir el concepto de rendimiento relativo en dos. Es, por una parte, es la asignación o el efecto de asignación, o en inglés le conocen como allocation, y la otra parte que es el efecto selección o selection. Hay una tercera efecto en algunos investigadores que han contribuido a estos temas. Le llaman el efecto de interacción. Sin embargo, el efecto de interacción lo que es simplemente es como el roce que existe entre, digamos, el cálculo. Voy a explicarlo un poco mejor. Cuando hacemos todo este proceso de, digamos, toda la información llega, en este caso, en la CONSAR, ¿no? Toda esta información llega todos los días a través de unos archivos planos, unos TXT y de otros tipos, pero en general son archivos planos. Llegan al sistema, el sistema los cacha, los toma, los mete al sistema, los va integrando en bases de datos, por ejemplo, no sé, SQLs. Y bueno, ahí se quedan. Cada día se van metiendo toda esa información de cada uno de los portafolios. Entonces son archivos muy grandes, muy pesados, en donde viene información muy rica de cada uno de los instrumentos que componen el portafolio. Entonces hay portafolios que componen muchos instrumentos. Incluso algunos podría atreverme a decir que acercándose a miles o a un poco más. Y de todos estos, pues cada día hay que hacer evaluaciones, hay que hacer las transformaciones, y bueno, todo esto genera que por cada uno de los instrumentos hay que hacer una serie de iteraciones computacionales para poder llegar al cálculo. Por lo tanto, toda esta información no toda llega del mismo proveedor. Hay información que llega, por ejemplo, del back office o del área contable que genera cada una de las afores. Pero también hay otra información que llega de Reuters o de proveedores de datos como puede ser Reuters, Bloomberg y no sé, algunos otros, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle con el número de decimales, por ejemplo, que juegan, con el tipo de cálculo que utilizan algunos u otros, incluso con el motor de cálculo dentro de su sistema para hacer cálculos, cómo redondean o cómo llegan hasta qué número de decimales. Entonces, todo esto genera un roce o un ruido en el cálculo y hace que efectivamente cuando nosotros queramos llegar a esta igualdad, pues haya cierto roce o cierto ruido entre el rendimiento calculado como la diferencia entre, el alfa, el rendimiento del portafolio propio menos el de mercado, y la suma de estos dos efectos. Claramente tratamos de hacer que este error o este ruido tienda a cero, ¿no? Sin embargo, bueno, muchas veces no es posible porque no depende de un método, sino depende de toda esta información que se combina y que entra a esta licuadora, ¿no? Por así decirlo. Entonces es un poco complejo poder llegar exactamente al número.
Ok, para poder generar esos dos efectos, tanto el efecto de asignación como el efecto de selección, utilizamos por una parte para la asignación el producto de la diferencia de los pesos del portafolio y del de rendimiento y del de referencia, y el producto y la diferencia de el alfa, ¿no? Perdón, de la diferencia del portafolio de referencia, pero aquí lo que hacemos es, se resta el portafolio de referencia menos cada uno de los instrumentos, menos el rendimiento de cada uno menos el rendimiento de cada uno de los instrumentos que conforman ese portafolio. Ahorita lo vamos a ver más claro. Y también en la parte de selección. La ecuación que sigue para el efecto selección es el peso el peso de cada uno de los instrumentos del portafolio por la diferencia de los rendimientos. Es decir, del rendimiento que tuvo, sin tomar en cuenta los pesos, el rendimiento que tuvo el portafolio, el instrumento que está en el portafolio de nosotros, menos el rendimiento que está en el portafolio, o sea, de ese mismo instrumento que está en el pero que está en el portafolio de referencia. Aquí, precisamente, en esta parte, es cuando podemos, a través del tiempo y el head trader o el portafolio manager hace compras y ventas. Aquí ya se puede ir viendo ese efecto cuando el rendimiento del portafolio nuestro, por ejemplo, puede ser mayor o menor que este porque quizás entró a un nivel de compra mejor, ¿no? O un nivel de compra bueno y un nivel de venta bueno que le hizo tener un rendimiento mayor que este, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces, para estos dos efectos, para asignación y para el efecto selección, es como muy similar, si se dan cuenta, a la parte de contribución, ¿no? Nada más que aquí, digamos, esta parte es cuando estábamos viendo la primera ecuación, la contribución del portafolio, y aquí, bueno, nada más tomamos en cuenta que R sería el rendimiento de nuestro portafolio y la B es el rendimiento de nuestro portafolio de referencia. Y hacemos un caso similar, nada más que integrando el rendimiento del portafolio de referencia, es decir, haciendo esta resta simple, ¿no? Y bueno, y haciendo la suma para poder acumular de manera a través del tiempo. Hacemos el cálculo también hacemos las transformaciones. Y también, una vez que tenemos calculados estos efectos, el efecto asignación y el efecto selección de cada uno de los instrumentos, entonces hacemos, digamos, ese shock o hacemos ese producto de cada uno del efecto asignación de los instrumentos por la división de la transformación en el periodo I entre la transformación en el periodo acumulado. Tomando en cuenta esto y ya haciendo, digamos, los cálculos y dejándolos, ya haciendo un ejemplo numérico, podemos llegar a un resultado como este. En este caso, este es el portafolio de nosotros, ¿no? Es el portafolio de nosotros que se conforma por toda esta lista de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. La suma de estos dos efectos, es decir, la suma vertical del efecto asignación y del efecto selección, es este cuadro verde y rojo que tienen aquí. Esta suma es igual o debe converger con el alfa, que es la diferencia entre el rendimiento del portafolio a un periodo determinado menos el rendimiento de nuestro portafolio de referencia. Antes de llegar a la conclusión, les quiero compartir más o menos cómo es. Ok. Hasta antes, digamos, de hacer este proceso,
en CONSAR se podría hacer este tipo de análisis como el que ven ustedes aquí. Este es a un periodo ya anterior, ¿no? Desde 2018-2019. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, incluso todavía son los fondos anteriores, ¿no? Los SBs, ya no existen los SBs. Aquí podemos ver cómo están, digamos, en términos de riesgo, de rendimiento y de riesgo, cada uno de los portafolios, de cada una de las Afores. Ese es el rendimiento acumulado que tenemos del 31 de diciembre al 15 de noviembre. Ahora, eso se podría ver, es simplemente como verlo gráficamente cuáles son sus rendimientos, y estos serán como los ejemplos típicos de poder ver a nivel análisis, ¿no? Se comenzó a ver esto a partir a calcular, digamos, a nivel clases de activo, pero tomando solamente un periodo de tiempo, no haciendo multiperiodos, por ejemplo, tomándolos de manera mensual y calculándolos por clases de activo o por clases de riesgo. Pero no había un método para poder acumular todos estos periodos y llegar a esa explicación de manera acumulada, ¿no? Siguiendo más o menos un ejemplo como estos, bueno, si se fijan, aquí digamos, de manera como solo con fórmulas, estos son todos los rendimientos que ya están planos, ya no están calculados. Aquí adentro de cada una de estas clases de activo hay muchos instrumentos que ya se calcularon, ya se generaron sus rendimientos y se guardaron aquí por cada uno de los periodos. Posteriormente, bueno, primero se calcula estas transformaciones de cariño, estas logarítmicas, para cada uno de los periodos, multiperiodo. Y bueno, ya es todo un proceso iterativo para poder hacer los mismos cálculos que les compartí en la presentación. Poder llegar a esto, por ejemplo, ¿no? No sé, el portafolio de stock picking solamente de acciones mexicanas, que dentro de cada Afore hay un equipo que se dedica a hacer análisis y a hacer trading de solamente acciones mexicanas, ¿no? Entonces hay que analizar cómo cada uno de los equipos está haciendo su trabajo, si lo está haciendo bien o mal. Pareciera que no tiene mucha relevancia, pero tiene una relevancia de hecho mayúscula, porque a través de este análisis nos hemos podido dar cuenta que hay, digamos, grandes oportunidades para algunos Afores en mejorar algún tipo de desempeño dentro de las clases de activo. Se dan cuenta aquí, también hay otra cosa que es importante saber, ¿no? No es tan sencillo ganar o batir al mercado, ¿no? De hecho, hay teoría de mercados eficientes, etcétera, que sin, digamos, no es una empresa o no es una tarea sencilla poder batir el rendimiento de un portafolio de referencia. Sin embargo, esperamos ver nosotros o bueno, las personas que se dedican a hacer análisis que sí se peguen lo más posible, o incluso algunos sí logran superar o batir el rendimiento de los portafolios de referencia, y tener focos rojos con aquellos portafolios que verdaderamente se están despegando demasiado cuando un portafolio de referencia está arriba y hay portafolios que se están quedando muy abajo, ¿no? Entonces ahí sí es bueno como entrar a hacer análisis e incluso la comisión, bueno, puede incluso hasta cuestionar por qué si se está operando, por ejemplo, en algún instrumento que no tenga, por decir, que no tenga profundidad, que no tenga versatilidad. Ha habido casos que se han entrado a instrumentos que, digamos, no están enteramente bien perfilados con la estrategia del portafolio, ¿no? Con el perfil de riesgo del portafolio. No han sido muchos, pero me refiero, sí ha habido alguno que otro detalle que ha sido importante analizar gracias a poder ver con mayor precisión esta información. En este caso, aquí estamos viendo a nivel portafolio, ¿no? Esta línea roja
es la trayectoria del portafolio del rendimiento del MEXBOL o del IPC. Y esta línea negra es el rendimiento del portafolio del stock picking de esta Afore, ¿no? Esta línea negra se explica por toda esta gráfica, que son todas estas trayectorias de cada uno de los instrumentos. Entonces, a través de cada una de estas trayectorias es que podemos explicar efectivamente, digamos que la suma vertical del último punto T mayúscula aquí es igual a el alfa, que es la que tenemos aquí. Bueno, puede ser con dividendos o sin dividendos, depende del caso que estemos viendo. Ahora, esto también está hecho para otras clases de activo, para fibras, hasta ahorita en la parte de atribuciones, yo puedo desarrollar hasta la parte de acciones, stock picking, y fibras una parte. ¿Por qué una parte? Porque el mercado en México, digamos, los proveedores de datos de los benchmark de fibras, proveen mala información, hacen cálculos como raros y de repente te mandan pesos diarios en los portafolios que están muy fuera de sí, y entonces eso genera no un ruido, sino una descomposición total del cálculo. Entonces no, es algo que hasta donde yo tengo entendido se está como revisando, trabajando en los proveedores de datos, y ya, ¿no? Ese es lo que yo tengo, ¿no? Y bueno, a nivel contribuciones, todas las clases de activo y todos los instrumentos, como pueden ver, para cada uno de los fondos ya están calculados. Aquí, en este caso, no expliqué todos los instrumentos porque sería un archivo grandísimo ver cada uno de los instrumentos de cada una de las clases de activos que compone cada uno de los portafolios, ¿no? Entonces, es un poco sintetizado, ¿no? Esta parte. De esa manera, también resumido, podemos ver esos stock picking que les enseñaba en las gráficas aquí. Podemos ver quiénes han tenido, digamos, aquí, las mejores alfas, ¿no? O las peores. Entonces, como pueden ver, sí hay una, digamos, diversidad, sí hay un rango amplio entre el mínimo y el máximo, ¿no? De las alfas que están aquí en cada una de las afores que administra cada uno de los fondos. Y bueno, finalmente, regreso un poco aquí. Bueno, en conclusiones, fue un trabajo que más o menos tardó en implementarse. Bueno, me lo asignaron cuando entré a trabajar ahí a CONSAR. Tuve la gran oportunidad de haber trabajado en esa comisión y más o menos tardé entre 6 y 8 meses junto con un equipo de trabajo que tenía conformado para poder desarrollar todo este proceso, ¿no? Es una serie desde un inicio como de primero validar, ¿no? Que todos los datos vengan bien y que también asegurar que los datos a futuro de las afores y de todos los proveedores, pues tanto que vengan bien como que sean, digamos, registrados en el sistema de manera correcta, hacer todos los cálculos de cada uno de los instrumentos, evitar esos roces y después hacer las transformaciones para posteriormente llegar a estos resultados, ¿no? Digamos, como ese dashboard. Aproximadamente tarda para hacer el cálculo de casi todos los fondos, perdón, de todos los fondos, alrededor de unos 50 minutos hasta donde yo me había quedado. O sea, se hizo con Visual Basic y bases de datos SQL. Y bueno, como área de oportunidad, creo yo, es poder hacer ahora este modelo y este desarrollo para otras clases de activo que puedan ser también, digamos, dignas de análisis contra un portafolio de referencia, ¿no? Como en el caso de los portafolios de stock picking y de fibras de México. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Eder.
vamos a abrir el foro para dudas de parte de parte de nuestro de parte de nuestros participantes. Gracias, Doc. Yo creo que no. Muy bien. Bueno, pues personalmente pienso que es un trabajo muy importante. Se ve que es muy importante y se ve el esfuerzo, tanto de parte tuya como de parte de los colaboradores con los que trabajaste en esto. Me parece también que el despliegue computacional es muy serio. Y bueno, también pues fue muy retador el que tuvieran que trabajar con bases de datos en SQL y con código en Visual Basic, ¿eh? Solo, digamos que dentro del proyecto, digamos, yo fui el encargado de dirigir el proyecto y es algo que más que me gustaría como acotar, que no, fue un proyecto que yo presenté con mis superiores, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hubiera alguna pregunta de parte de nuestros asistentes, entonces me gustaría nada más enfatizar que las dos pláticas que vivimos hoy, tanto la de Ed como la de Toño antes, son susceptibles de otorgarles horas de educación continua a los miembros certificados del Colegio Nacional de Actuarios. Entonces, lo único que necesitan es enviar un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@anahuac.mx con su número de certificación y con gusto lo voy a turnar a la presidencia del Comité de Educación Continua del Colegio Nacional de Actuarios. Les agradezco mucho por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Gracias, Doc. Gracias por todo.